Pues el precio del petróleo es sin duda una de esas grandes consecuencias que va a sentir el mundo por cuenta de esta guerra en Ucrania. Sin embargo, el presidente Duque hablaba ayer de cómo Colombia debe empezar a mirar otros mercados de importación y exportación de productos si el país, como se espera, pues se acoge a estas sanciones internacionales que están poniendo contra Ucrania. Jorge Restrepo es economista, analista experto en todos estos temas y queremos que nos ayude a entender qué puede venir entonces para el país. Jorge, qué gusto saludarlo. Gracias por acompañarnos. Gusto estar con ustedes, muchas gracias. Bueno, creo que lo primero que hay que entender aquí para empezar a desmenuzar toda esta situación es cómo está la balanza comercial entre Colombia y Rusia. Bueno, Colombia tiene un intercambio con Rusia que es bastante pequeño, no supera la suma de exportaciones e importaciones, los 700 millones de dólares. No es, digamos, importante tanto por el valor que tiene el intercambio con Rusia, sino por el hecho de que nosotros podemos encontrar otros oferentes de los productos que se importan desde allá, en particular cereales, y algún otro tipo de elementos. Igual sucede con Ucrania, de donde se importan también cereales y algunos productos que sirven, como de Rusia, para la producción agrícola, agroquímicos, abonos, fertilizantes. De manera que el punto es más bien cómo encontrar otros oferentes, otros lugares donde pueda Colombia suplirse de esos mismos productos que sin lugar a dudas vamos a tener que pagar mucho más por ellos y van a tener un impacto sobre los costos de la producción alimenticia en el país. Jorge, no solamente cómo encontrar esos mercados, sino también esto cuánto tiempo se demora, porque le cerramos las puertas entonces a Rusia, pero toca reaccionar rápidamente para que el país pues no se quede quieto. Estos procesos que tanto Así tardan. es. Tarda mucho más, digamos, generar una oferta interna, y esta es la otra alternativa que hay, de esos agroquímicos, de esos fertilizantes, y lograr conseguir cereales, pues eso sí se puede hacer. Como digo, vamos a tener que pagar mucho más por los cereales, que han subido una cosa escandalosa, los aumentos es a 2 dígitos, pues yo ayer estuve mirando y el precio del trigo, por ejemplo, está aumentando casi un 30% solamente en los últimos 5 o 6 días. Ahora, eso también tiene mucho que ver con la especulación, pero insisto, por ejemplo, en materia de agroquímicos, el gobierno nacional, me imagino que ya lo estará haciendo, debe estar hablando con los fabricantes locales de agroquímicos. Hay 2 empresas grandes en Colombia que producen estos abonos y fertilizantes, ambas en la zona de Mamonal, en Cartagena, una, la multinacional noruega Yara, que también los importa, y la producción local, que la hace Monómeros Colombo-Venezolanos. Monómeros es una empresa que está bajo el control de la Superintendencia de Sociedades, de manera que se podría también buscar algún tipo de oferta industrial propia aquí en Colombia, que ojalá pues ayude a moderar los precios y el impacto que tendría sobre la producción agrícola. Pero sin lugar a dudas esto nos va a pegar, y le va a pegar sobre todo por el lado de los alimentos. Jorge, usted nos decía ahora que esa balanza comercial no es que sea muy grande, pero lo que más exportamos a Rusia es carne bovina. ¿Ese es el principal producto que sale de Colombia hacia este territorio? Sí, y estaba siendo un mercado importante para los productores de carne. Yo creo que ese tipo de producción, si no hay sanciones que impidan el comercio, se va a hacer cada vez más difícil. Pero recordemos que en muchos países, en particular Argentina, en los años 20, 30 y 40, se convirtió en un gran exportador de carne precisamente durante la guerra en el siglo pasado. De pronto lo que le puede suceder a Colombia es eso mismo, que pueda seguir enviando, en particular a Rusia, cantidades importantes de carne. Y eso es importante para los ganaderos exportadores, más que para la ganadería en general en Colombia. Jorge, sobre los precios del petróleo, ¿qué decir? Antes de empezar a charlar con usted, teníamos aquí este informe de la reunión de la OPEP y algunos analistas dicen que a ellos no les interesa por Sí. ahora controlar la producción de petróleo porque quieren sacar provecho de esta alza pues, que está teniendo el precio del barril. ¿Cuál es su lectura? Digamos, a nadie le conviene que haya unos precios del petróleo por encima de los $100 el barril, como ustedes bien decían, están ya en 110, acabo de chequear que es muy encima de ese nivel, básicamente porque eso llama a que haya una oferta sustitutiva, eso hace muy rentable, por ejemplo, la explotación de yacimientos no convencionales, y probablemente la OPEC se vea forzada en cuestión de semanas a aumentar la producción
Pero también la OPEP tiene un problema y es tratar de mantener a Rusia, que como ustedes lo dijeron bien, es su principal aliado dentro de ese club, dentro de ese cártel que restringe la oferta del petróleo. Yo creo que más temprano que tarde va a tener la OPEP que aumentar la oferta y muchos países como Colombia van a encontrar que algunos pozos petroleros que no eran rentables a 60, 70 dólares el barril, ahora son tremendamente rentables y eso va a llevar a que en el corto plazo en Colombia, como en Estados Unidos, aumente la producción de cartel. Cuando hay, perdón, la producción en contra del cartel, cuando hay esos otros productores pequeñitos, como Colombia, digamos como México, como Estados Unidos mismo, que no hacen parte del cartel, van a empezar a producir y terminan rompiendo el cartel. Es cuestión de semanas para que el precio del petróleo baje de esos niveles estratosféricos que no se veían desde el 2014. Pero entonces, Jorge, rápidamente y ya a manera de conclusión, ¿nos preparamos en Colombia para que suba el precio de la gasolina y eso va a pasar en el corto plazo o no? Fíjese que estamos en una época preelectoral, entonces yo lo que vaticino es que el gobierno va a aguantar por lo menos un mes con unos precios de la gasolina que no van a ser tan caros hasta que pasen las elecciones. Muy bien, pues es Jorge Restrepo, economista, ayudándonos a entender qué viene para ese mercado de importación, exportación de Colombia, si el país, como ya lo ha empezado a anticipar el presidente Iván Duque, pues se suma a estas sanciones internacionales en contra de Rusia. Muchísimas gracias por estar con nosotros, un gusto. A ustedes muchas gracias, un saludo.